No, ahora. Bueno, pues nada. Bienvenida a esta presentación múltiple. Yo soy Nuria Belloso, soy editora de Editorial Síntesis y comencé hace muchos años la andadura de esta colección Psicología Perinatal con Ivonne Olza, que ahora mismo lleva como editora Carmen Raposo, que también está aquí con nosotras hoy. Y bueno, pues nada, yo voy a intentar ser muy breve porque lo que interesa es que hablen las autoras y que podamos después, la idea es tenemos tiempo como para abrir diálogo y que esto sea fructífero, ¿no? Además de presentar estos dos nuevos libros de la colección, Psicología del parto y la psicoterapia del parto traumático. ¿Vale? Bueno, yo pensando en qué quería decir hoy aquí, porque si me apetecía decir como algunas palabritas, esta colección es tan especial que siempre... pues bueno, una de las cosas que yo pensaba que este acto en sí, yo creo que es un espacio de resistencia, ¿no? Y que me parece importante también decirlo y pensarlo así, porque yo agradezco muchísimo a las autoras y a Ivonne también, ¿no? Que pongan el deseo, las ganas, la voluntad, la capacidad de escribir este tipo de libros en los momentos en los que corren. Igual que también creo que es un acto de resistencia editarlos y publicarlos, ¿no? Y también es un acto de resistencia estar todas aquí juntas y bueno, prestar atención a estos temas, ponerles palabra, hablar, escucharnos, compartir alrededor del parto, ¿no? Hoy presentamos estos dos manuales extensos, profundos, intensos, complejos, técnicos en algunas partes alrededor del parto. Y yo pensaba qué distinto es esto que estamos haciendo hoy aquí con la imagen tan manoseada y tan pueril y caricaturizada, ¿no? De lo que es el momento del parto. Se limita al momento exclusivo en el que esa madre sudorosa que grita, asistida por un montón de personas que no saben muy bien qué hacen allí, pero ahí están. Y en contraposición a eso, creo que estos dos manuales pues, dan cuenta de la complejidad del parto, de que el parto es un proceso, todas las aristas que tiene, todos los niveles, el nivel psicológico, y que me parecía súper importante, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí, lo que han hecho las autoras al escribirlo y lo que van a hacer hoy aquí al hablarnos de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo con esta pequeña introducción doy paso a Ivonne y espero que lo disfrutemos mucho. Pues muchas gracias, Nuria, y gracias a la editorial a Síntesis por esta apuesta que, como ya ha dicho Nuria, me parece subversiva y muy importante, muy importante. Estos dos libros van de la mano y vienen después de otros 4 volúmenes también muy importantes, ¿no? Y es como muy emocionante ahora ver esta obra completa, ¿no? Empezamos con la psicología del embarazo, para el posparto, el duelo perinatal, estas portadas maravillosas. Tenemos aquí a la autora de las ilustraciones, a Lorena Marín, y que es esta belleza de portadas que además le dan un toque muy precioso y muy original, ¿no? Yo quiero destacar el valor de este trabajo, de las dos. Personalmente estoy como emocionada cuando veo esto, porque me parece un sueño y realmente no hay un libro, no hay en inglés, no hay nada parecido. Estamos acostumbradas a que a veces los libros en inglés vayan por delante, ¿no? Y que sabía esto en inglés, pero no lo había en castellano. Esta vez es al revés. La Organización Mundial de la Salud publica las recomendaciones para la experiencia satisfactoria de parto, las publica en 2018, y ahí en esas recomendaciones la OMS dice dos cosas muy importantes. Dice que las mujeres necesitan y quieren tener una experiencia positiva de parto, y eso implica dar a luz en un sitio en el que se sientan seguras física y psicológicamente. Y la OMS ahí nombra lo importante que es la psicología del parto, y claro, pero esa psicología del parto no estaba escrita. Y os estoy hablando antes de ayer, de 2018, es la última guía que ha publicado la OMS sobre parto. Y además en esa obra, la OMS también dice otra cosa muy importante, y es que reconoce que hay un problema global de maltrato a las mujeres en el parto, que se da en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los países. Entonces, fijaros, de esa aportación de la OMS señalando la psicología del parto y el maltrato global,
Yo creo que de ahí el recorrido a que ahora tengamos aquí estas dos obras, a mí me parece impresionante. ¿Por qué? Porque la psicología del parto estaba por escribir. Y entre muchas profesionales sí que sabíamos que había una psicología del parto. Y sabíamos que las grandes matronas, las buenas matronas, las que se han peleado para estar al lado de las mujeres en este contexto de violencia y de maltrato bastante generalizado, las buenas matronas conocen la psicología y la manejan, pero precisamente porque son matronas y porque están ahí dándolo todo con las mujeres, aunque tienen mucho conocimiento de psicología del parto, no está escrito con esta profundidad, ¿no? Y sobre todo, desde la psicología del parto hace 10 años estaba por nombrar. Es que hace 10 años tú le preguntabas a un psicólogo que sabe de psicología del parto y te miraba con cara de ¿qué me estás contando? ¿Qué psicología de qué parto? O sea, que parto y psicología no iban juntas estas palabras. Entonces, bueno, yo tuve la suerte en un proyecto europeo de 2014 a 2018, pude dirigir un grupo de matronas y psicólogas de toda Europa que teníamos esta misión, investigar un poquito la psicología del parto. Y ahí empezamos como a mirar y a ver que realmente no había nada, ¿no? Y ese trabajo que luego llevamos al Instituto Europeo, pues a mí me parece impresionante que lleguen estas mujeres, Rosa, Marta, recojan esta propuesta tan osada, tan inusitada, ¿no? De escribir un tratado de psicología del parto, y es que lo han hecho impresionantemente bien. Es que Rosa lleva años también, cogió el testigo muy pronto y en la UNED también, algo inédito, lanzó una línea de investigación de psicología perinatal, que eso también es una cosa absolutamente pionera de la Universidad Española. En la Universidad Española, pero también a nivel internacional, que es que de verdad, yo he estado en muchos sitios y lo de la psicología del parto no está sobre la mesa. Entonces, que tengamos hoy esta obra de psicología del parto profundizando tan bien y a la vez esta dificultad, ¿no? Cuando te pones a escribir un libro es muy difícil a veces, por mucho que sepas, el trabajo de escribir, de sintetizar, no solo de manejar toda la evidencia científica, sino luego contarlo y contarlo bien y explicarlo bien. Bueno, yo es que estoy derretida porque creo que ha visto ahí un libro maravilloso, Rosa, o sea, felicidades. Y curiosamente, pues estamos asistiendo a un parto gemelar porque a la vez, en paralelo, Iliana y también Lisette, que no te veo ahora, ¿dónde estás? Pues me pasa. Iliana y también Lisette ha contribuido a esta obra, pues ha escrito la segunda parte de esto que decía la OMS. Si tenemos un problema global, si la propia OMS y Naciones Unidas, si ya cada vez más sociedades médicas están reconociendo que hay un problema con la atención al parto, se están reconociendo que existe una violencia obstétrica, que esto hay que explicarlo bien, porque esto no significa que las personas que atienden partos, sean obstetras o sean matronas, quieran hacer daño a las mujeres, ¿vale? Cuando hablamos de violencia obstétrica hablamos de algo estructural, hablamos de una manera de entender el parto y de una manera de entender a las mujeres. Y esto viene de una tradición misógina y de una manera de entender el parto como algo mecánico donde solo importaba el producto, ¿no? Que no se llamaba así. Pero claro, esto que dice la OMS es una realidad. Hay un problema generalizado de maltrato, de abuso del intervencionismo, de muchas intervenciones que la propia OMS reconoce que no sabe qué hacer, con la dimensión de las cesáreas innecesarias, por ejemplo. La realidad de esto es que hay miles de madres que saben que salimos profundamente dañadas. Y es un daño que hasta hace 4 días no se podía ni nombrar. Y cuando no sabes lo que te pasa, cuando no le puedes poner palabras, cuando no identificas, pues lo que nos ha pasado históricamente a las mujeres es que nos creíamos que el problema era nuestro, ¿no? Pues seré yo la rara, seré yo la que no está contenta con ese bebé, seré yo la que no para de darle vueltas a esto que me pasó en el parto. Bueno, afortunadamente en los últimos 20 años sí que ha habido un cambio importante, por lo menos el parto es nuestro y más colectivos de mujeres hemos puesto este tema sobre la mesa. Pero aparte de toda esta sensibilización, aparte de lo que ha costado reconocer la violencia obstétrica como una forma específica de violencia contra la mujer, de violencia de género, hacía falta algo más. Hacía falta saber
saber cómo ayudar a todas estas madres que pasan estos pospartos tan difíciles y tan dolorosos. Y ahí llega el libro de Liliana, que es una súper buena noticia, porque Liliana lleva años trabajando exquisitamente, también como otras tantas compañeras, porque afortunadamente cada vez hay más psicoterapeutas y psicólogas y algunas psiquiatras que están decidiendo, eligiendo esto, que es una propuesta, a mí me parece profundamente feminista, pero mucho más, porque es una propuesta de ayudar a las madres a estar bien, a poder disfrutar de sus bebés, a poder recuperarse a veces de partos que no, o sea, es terrorífico, ¿no? Entonces, para entrar ahí, para poder escuchar ese dolor, para poder ayudar a esas madres a reconocerse con sus bebés, para ayudar a esos bebés que siempre están ahí y siempre necesitan que su madre esté bien, a estos padres, a estos compañeros. Para poder saber cómo aliviar este dolor hay que estudiar mucho, hay que conocer de qué estamos hablando, hay que ser valientes. Las que venimos del activismo, sabes que estar ahí escuchando tantos relatos de dolor, este mes de julio hará 25 años que empezamos el foro apoyo cesárea. Estar ahí escuchando ese dolor es insoportable, es retraumatizante. A veces durante mucho tiempo ha sido como estar viendo una guerra que nadie más veía, porque hemos visto a muchas mujeres muy, muy dañadas. Entonces, tener ahora este pedazo del libro, saber que las profesionales que acaben mañana una carrera de psicología, una carrera de enfermería, una carrera de matronería, ginecólogas, con una vocación genuina de ayuda, que quieran saber cómo ayudar, cómo entender qué hacer con una madre que ha tenido un parto tan terrible que dice no quiero tener más hijos, aunque sí que quería, porque no soy capaz de volver a pasar algo así. Todas esas dificultades, bueno, pues aquí llega el libro de Liliana, que es buenísimo, que es que ha integrado todo el conocimiento del trauma, toda su experiencia como terapeuta, bebiendo del psicoanálisis, de otros abordajes. Y lo mismo, ¿no? Ha hecho un libro que es inmenso, o sea que yo, bueno, me emociona y lo que os digo, me parece que esto es una gran noticia, que estén estos dos libros saliendo de la mano y creo que hay que llevar esto a todas las facultades. Creo que estos libros se tienen que leer en las universidades, en las facultades, pero no solo de psicología, de fisioterapia, de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud. O sea, todo esto tiene que traducirse en que los catedráticos de obstetricia lean esto y sepan esto, ¿no? Así que bueno, no me quiero alargar mucho más, os quiero dar las gracias y bueno, les voy a dejar que hablen ellos de su libro, que se explayen bastante, que hay mucho que contar de cada uno de ellos y luego... Bueno, muchísimas gracias Liliana, por esta presentación. Los catedráticos de obstetricia leyendo el libro. Creo que es el titular con el que termino. Todo lo que puedo decir sería mi sueño. Pero hasta que llegue ese sueño a hacerse realidad, bueno, pues quiero a tantas personas señaladas aquí, tantas alumnas, compañías de la formación del instituto, bueno, es un sueño. No va a imaginar esto tan rápido. Y también quería empezar escuchando la ausencia de mi compañera Marta Casi, la otra autora del manual, que no ha podido estar esta tarde por causas de salud. Y comentamos que es curioso, no sé si anecdótico o qué, pero las dos tienen un proceso de baja médica durante el libro, que creo que hace también referencia a la inmensa labor que nos supone, porque no voy a decir que nos hemos dejado la salud en ello, pero sí que hemos tenido momentos pues, muy delicados y pues recién arrancado y tuve una baja de un año, tenemos que paralizarlo y decir, madre mía, que se va a quedar en el ordenador los tres primeros capítulos y esto no sale, porque después de un año paralizado el proyecto era difícil retomarlo y teníamos que entrar en esta adelante que con mucho retraso para lo que teníamos pensado, pues por fin está aquí. Y me encantaría que estuviera y la de tener la responsable y insistir en la delicia que ha sido trabajar con él. Porque os contaré un poco cómo fue nuestro reencuentro y con la propuesta de Ivonne de escribirlo y ha sido muy fácil colaborar con él, ha sido un trabajo de proceso. Yo cuando pensaba en la presentación y no quería extenderme mucho, sí necesitaba explicar un poco cómo he llegado yo a este tema, porque no es un área en la que yo estuviera especializada profesionalmente, mi área de trabajo era la adolescencia y yo no sabía, vamos, nada de esto, no, pues, no sabía ni que había algo sobre lo que saber, ¿no? Este vacío que hay que no sé qué es. De repente llegó mi experiencia de parto y no entendía nada de lo que había pasado a nivel emocional. No hacía las creencias, pero que nadie me explicó
veces que pude pasar. Tuve una experiencia maravillosa gracias a las matronas que supieron tener una paciencia tremenda con todo lo emocional que estaba apareciendo ahí, porque aparecieron muchos temas en las horas que yo. Yo me recuerdo en el posparto teniendo muchas ganas de contar su experiencia y veía cómo era complicado. O sea, veía que si no hablabas de a qué hora empezó, a qué hora acabó, hablar de la parte emocional era como si estuvieras hablando de un extraterrestre. Entonces empecé a escribir sobre mi propia experiencia y ahí fue cuando dije, no, seguro que hay alguien que sabe este tema. O sea, no puede ser que yo sea la primera que tome foco en esto. Entonces ahí entré. O sea, después de mi parto, después de la experiencia fue cuando entré en el mundo de, bueno, pues hay personas que hablan de esto. Yo soy doctora en psicología, trabajo en el ámbito de psicología evolutiva. Yo no sabía que había una especialidad en la que los profesionales nos formábamos para saber sobre embarazo parto. Yo creo que esto es muy significativo contarlo. Entonces siempre me gusta mencionar que fui al seminario del parto, el Instituto Europeo de Salud Mental Prenatal, pensando que solo iba a hacer ese seminario. Es una formación anual y yo dije, a mí me pasó lo mismo. Estudiante posparto, dije, voy sola. Cada una empieza por lo que le llama. También. Bueno. Pues ahí estaba yo ese día llorando como una magdalena porque por fin podía poner nombre a todo lo que no había entendido durante años. O sea, por fin alguien me estaba explicando todo lo que había entendido del embarazo, del parto y del posparto. Y después de hacer la formación completa fui al seminario de Nutri-Herman. Después de, bueno, todos los que iban apareciendo, y yo decía, pero si yo no soy matrona, si yo no soy ginecóloga, si yo no trabajo en este ámbito, esto es una adicción, ¿no? ¿Esto qué es? Pero es. Y yo en este periodo estaba en el trabajo, ya han pasado los 3 años y tenía que incorporarme y yo veía que no quería volver. Tuve la suerte que me dijo también que no quería volver a trabajar en el tema de la adolescencia, me parecía que había que intervenir antes porque yo ya tenía una adolescencia asignada, no veía posibilidad de cambiar. Y tuve la suerte que un compañero me dijo, ¿por qué no lanzas una línea de investigación de trabajo de fin de grado sobre psicología del parto? Y me decía, pues esto no lo va a elegir nadie, porque las líneas de investigación las eligen los alumnos. Y efectivamente eligió Paloma un año, una matrona otro año y una ginecóloga otro año. En 7 años que lleva la línea de investigación nunca se ha elegido de manera arbitraria. Pero todos los años, os lo aseguro, todos los años, los alumnos que finalizan el trabajo, que no son todos, también os lo digo, muchos en cuanto ven el tema que les ha correspondido abandonan, pero los que siguen el trabajo el día de la defensa siempre me dan las gracias y me dicen, yo no sabía que esto existía, yo no sabía que se podía hablar de esto, yo no sabía la importancia que esto existía. Y claro, estos años esta información ha sido como, claro, es que tenemos un imaginario colectivo sobre el parto en el que no nos permitimos ni pensar que la parte emocional tiene alguna importancia. Es como si no existiera. Ir al hospital, te dan al bebé y te vas a casa. La parte emocional está tan borrada que es que nos planteamos que hay que sobre ello. Y ahí tuve la suerte de que mi área era la adolescencia, mi compañera Marta Jiménez así trabajaba en infancia, y de repente nos encontramos un día en los pasillos de la Complutense donde trabaja ella, y me dijo, no te vas a creer que estoy cambiando, quiero cambiar de área de especialización. Y como, ¿en serio? No me va a decir embarazo, parto y posparto, ya sería muy largo. Me dijo, sí, hay que empezar lo antes posible, hay que empezar con las embarazadas. Los ojos como platos, le digo, es como si estuviera viendo a los Reyes Magos. ¿En serio vas a cambiar de trayectoria? Y era lo que yo necesitaba, un impulso de que puede dejar todo lo que tienes ya hecho y cambiar. Y eso es lo que hice después de la trayectoria de la hospital. Y paralelamente a esa época fue cuando se hizo la propuesta de manual y las dos decimos, madre mía, esto es un marrón muy grande y allá que nos metimos. Entonces, bueno, del libro pensaba en cómo resumir, es que no sé cómo resumiros. El abordaje del libro ha sido, desde el principio, siempre se nos demanda que no haya evidencia científica. Cuando las mujeres decimos, es que en el parto no se sentido, es que en el posparto no se sentido, no hay evidencia científica. Vamos a recopilar la que hay, porque sí que hay. Y esta evidencia también muy bien me señaló el colegio y agradezco mucho la supervisión que ha hecho del capítulo por capítulo. Aquí falta esto, mirar esto, referencias. En un momento me señaló, hay muchos datos, pero faltan relatos. Es verdad, esta cosa de que no nos digan que no hay resultados, estamos obsesionándonos con el número. Entonces ha quedado un libro precioso, porque hay mucho número, hay mucha evidencia, hay mucho relato que ejemplifica lo que estamos hablando. También es verdad que cuando hemos terminado de escribir el libro, porque el libro hemos seguido el enfoque ecológico, que ha sido una de las maravillas que he encontrado en el instituto. Yo cuando trabajaba en adolescentes siempre teníamos un enfoque de Centender, para los que no lo conozcáis,
no solo podemos poner el foco en el individuo, sino en todas esas capas externas hasta llegar a la capa de esa construcción social, esas actitudes que tenemos, porque todo eso va calando en el resto de capas hasta llegar al mundo. Entonces yo he trabajado con ese enfoque, he trabajado con adolescencia, con niña, en ese sentido que también se aplicaba a lo perinatal, dije, maravilla, encaja todo lo que yo ya sé brevemente y lo que quiero aplicar aquí. Entonces para nosotros ha sido relativamente sencillo usar ese enfoque con los objetivos del libro para abordar como un mapa de factores de riesgo, de factores de protección de cara al parto, a cómo promover ese parto fisiológico que todas las mujeres podríamos transitar si no fuera porque las condiciones nos facilitan ese estado emocional necesario para producir las hormonas que tenemos. Entonces fue como muy sencillo hacer ese mapa de variables en distintos niveles y había lagunas, hemos encontrado espacios en los que no encontramos estudios sobre esto. Eso es importante decirlo porque el parto, algo que ha ocurrido a lo largo de la historia, algo que ocurre en todo el continente, todos los continentes, no, hay estudios, hay lagunas que no hablan de variables que son muy importantes y era necesario decirlo. Y hay temas que están poco estudiados, pero aún así la evidencia que nos continúa, es importante resaltar. Y luego fue bonito, cuando ya estábamos terminando el libro, de repente nos dimos cuenta de algo que queríamos meter como el último capítulo un poco congratador, y por eso que me dijo Marta, esto tiene que ir a la televisión. Y escribimos con mucha claridad que claro, la psicología perinatal forma parte de la psicología de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Decíamos, sabíamos que decíamos, hay que ayudar a la mujer a escuchar a su cuerpo, a conectar con sus emociones, pero claro, si estamos pidiendo cosas que muchas de nosotras hemos dejado de hacer desde niños. Desde pequeña, nadie me ha animado a mirar de mis ventanas con un espejo, no nos conoce. El día del parto me dicen, ¿quieres ver a tu bebé con un espejo? ¡Ah, un espejo no baja, no! Eso es algo horrible. O tenemos una relación como de susto con la menstruación. Eso todo lo que tiene que ver con nuestros procesos sexuales y reproductivos van a afectar a nosotros. Entonces vimos con mucha claridad que en la introducción había que hacer referencia a esa necesidad de que el vacío que hemos visto que hay en la psicología del parto hay muchas otras áreas. O sea, tenemos que sacar una psicología de la menarca y la menstruación, una psicología del prenatal y la menopausia, una trabajar con el parto, pasa con otros procesos. Bueno, básicamente es lo que quería decir. Tengo 4 hojas escritas, pero creo que no voy a ir mirando punto por punto si lo he dicho todo. Solo como hemos dicho, como ha dicho en arrancar, estar aquí ya es un acto muy importante, que hoy tenemos que estar para hablar de algo tan importante. Muchas gracias por haber venido y desear bueno, que es maravillosa y preciosa. Fue muy bonito el proceso de elaborarla, porque yo le mandaba imágenes a Lorena, porque quería que aparecieran muchas cosas, ¿no? Los profesionales, yo no sabía manos. Y me decía, no, las manos, no, quita las manos. Pues el planeta parto, ¿cómo representamos el planeta parto? Y de repente unas estrellas, o sea, era complejo representar todo lo que queríamos que apareciera, pero es maravilloso. Al final, quitamos a los profesionales, que es lo que nos dice esa licencia. Con eso compensamos las veces que ha habido portadas de libros de obstetricia en las que no estaba la madre, pues está la madre. Y agradecer a Lorena porque finalmente pues el planeta parto está en subsidiar esas salas de las contracciones, está maravillosamente recogido. Bueno, debo decir también que estoy inmensamente agradecida a la editorial Síntesis por mantener esta línea de resistencia, a Carmen, que me ha acompañado en todo el proceso, gracias, contestando todas mis llamadas, mis mails, mis WhatsApp, mis dudas, muchas gracias. Muy agradecida a Ivone por la confianza de haber depositado, ¿no?, de escribir este libro, pero además por su guía, por sus recomendaciones, por su mirada amplificadora, por todo lo que implicó también trabajar contigo en esto. Agradecida también al Instituto por ser el espacio que es, porque ahí co-construimos conocimiento y una comunidad de profesionales comprometidos con el bienestar de las madres y sus bebés, y esta escuela pues para mí también es muy, muy importante, ¿no?, en ese sentido. Agradecida también a Lisette Álvarez, que me acompañó durante un pequeño trayecto de la elaboración de este libro y colaboró con la escritura de 2 capítulos muy importantes que están recogidos en él. Y bueno, yo quería comenzar como planteando una pregunta que es
un hilo que atraviesa todo este libro, ¿no? Que quizás es la cara B del libro de Rosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un acontecimiento que tiene que ser fundante, gozoso, empoderante, como es el nacimiento de un hijo, deja una huella de dolor, de aturdimiento, de soledad, de ruptura interna, ¿no? Ciertamente algo que me ha acompañado a lo largo de mi trabajo en las consultas es la sensación de que escuchaba historias que se habían quedado en los márgenes del relato, ¿no? Experiencias que no habían tenido un lugar donde ser contadas. Eran relatos de parto que venían fragmentados, en voz baja, algunas veces con una gran dificultad para sostener la emoción que traían consigo y que al mismo tiempo ya habían sido reinterpretados, minimizados, normalizados e incluso silenciados o negados, ¿no? Muchas veces por profesionales sanitarios, algunos psicólogos también, fruto básicamente del desconocimiento. Entonces, de alguna manera, la motivación principal para escribir este libro se enraizó en una experiencia muy concreta, que era la de estar sentada delante de mujeres que no habían tenido una escucha y un sostén suficiente para poder elaborar algo terrible que les había pasado durante el parto y que les seguía pasando como consecuencia de esto. Y es algo que no tenía que ver con la experiencia maternal en sí misma, ¿no? Entonces el libro nace de la necesidad de nombrar ese algo, ¿no? Que aunque continúa siendo frecuente, sigue siendo poco reconocido. Y en este sentido lo que quería era como hacer espacio para poder plantear que estas situaciones no suceden en el vacío, sino que se dan en un entramado de prácticas, de discursos, de estructuras que atraviesan el cuerpo de las mujeres en el momento del parto y que son violencias más o menos sutiles o explícitas, pero que tienen en común la dificultad de ser reconocidas como tales, ¿no? Entonces, esa fue como una primera motivación. Luego surgió también una segunda motivación que fue tomando fuerza, que fue la de poder crear un manual de diagnóstico, tratamiento, intervención psicológica que pudiese servir de hoja de ruta para los profesionales que acompañan a estas mujeres. Y en este sentido, el libro recoge la última evidencia científica que existe sobre el trauma asociado al parto, criterios diagnósticos, sintomatología, criterios de evaluación, prevalencia, factores de riesgo, pero además hace una propuesta clara de intervención psicológica para las mujeres que han vivido parto traumático, para los bebés y para sus parejas. Además incluye recomendaciones para otros profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito perinatal en lo que respecta a la prevención, a la intervención temprana y también a la atención sensible al trauma. Tiene una mirada integradora, ciertamente no, intenté beber de distintas fuentes teóricas porque del trauma, desde distintas posturas se han dicho muchas cosas, ¿no? Entonces intenté hacer un trabajo como de integración, que al final se dicen muchas cosas en un lenguaje diferente, pero acaban diciendo lo mismo, ¿no? Y el hilo conductor, por supuesto, es el modelo ecosistémico de la casa, ¿no? Como bueno, podía ser de otra manera, y también hay una visión en clave feminista, ¿no? de lo que está sucediendo. Entonces, busca de alguna manera mostrar la complejidad clínica del trauma, ¿no? Sus maneras de aparecer, a veces diferidas, a veces encapsuladas, sus manifestaciones, sus consecuencias que la mayoría de las veces van mucho más allá de lo evidente, pero también incluye otra dimensión, que es lo vivencial, lo institucional, y lo cultural y lo estructural, ¿no? Como mencionaba Ivone respecto a la violencia obstétrica. Y en este sentido, también decir que psicoterapia del parto traumático no es solamente un manual de tratamiento del trauma psíquico. O sea, es también una elaboración que busca dar respuesta, ¿no? A esta pregunta: ¿qué pasa cuando una experiencia
no puede ser sostenida, ¿no?, por el cuerpo, por la psique, por el contexto, dentro de un proceso que ya es de por sí súper, ¿no?, altamente vulnerable, ¿no?, y de apertura. Entonces, hay respuestas a qué pasa con el vínculo madre-bebé, qué pasa con el establecimiento de la lactancia, cómo se cura, ¿no?, ese cuerpo, esa alma herida, cómo se inserta esta vivencia en la pareja, en la sexualidad, qué pasa con los otros vínculos, porque también algo que resulta evidente y algunas veces como que cuesta demostrar esta evidencia, es que cuando el trauma irrumpe en el inicio de la maternidad, suele trastocar la vida entera de esa mujer y de su familia. Ya no va a vivir la maternidad que pensaba que iba a vivir. Una de las ideas centrales, de hecho, que hay en el libro es que el parto traumático no puede ser reconocido solo como un evento subjetivo, sino que en este sentido es una vivencia relacional y corporal, con lo cual desde este lugar la atención requiere de mucho más que técnica. Y esto es algo que también resalto mucho. Requiere de presencia, requiere de una sensibilidad exquisita, de mucho mimo, de mucha empatía, de mucho cuidado, porque nosotros estamos también ejerciendo una reparación de la confianza que se ha roto en los otros, ¿no? Que algunas veces el primer contacto que tiene una mujer que ha vivido un parto traumático con alguien del mundo de los sanitarios, somos los psicólogos, es a la persona a la que llega, ¿no? Entonces, en este sentido, hay también como una llamada a esto, hay que saberlo hacer, pero además hay que hacerlo con mucha sensibilidad y con mucho cuidado, ¿no? En el libro también, como en todos los libros, ¿no?, como en todos los hijos de esta colección de perinatalidad, hay una apuesta por devolver legitimidad a la experiencia de las mujeres, ¿no? Por eso, ¿no?, la importancia de los relatos de las mujeres, un poco también y en el caso del trauma, un poco también la intención es reparar también desde la justicia epistémica. En este sentido, las voces de los testimonios, ¿no?, a las que estoy también inmensamente agradecida por su generosidad y por su confianza, no solamente sirven para ilustrar los postulados teóricos que se plantean, sino que es una manera también de hacer justicia, de que se pueda narrar desde la visión de quien sufre lo que ha vivido, porque este además es el primer gran paso reparador de todo evento traumático, ¿no?, este reconocimiento. En este sentido, se muestra también como una forma básica de acompañar, ¿no?, en el libro, que no busca disminuir o minimizar el dolor de forma inmediata, sino poder sostenerlo, amasarlo, ¿no?, masticarlo y ir de aquí poco a poco elaborándolo y trascendiendo en otra cosa. Y hay algo que a mí me llena muchísimo de este trabajo, que ciertamente tiene momentos de mucha dureza, que es el lugar de ser testigo de ese proceso, ¿no? He acompañado el dolor, pero también he acompañado el renacer, ¿no?, de ese lugar, ¿no? Mujeres que han iniciado su maternidad, ¿no?, desde una herida trastocada, un lugar muy trastocado, pero que poco a poco y con la ayuda adecuada han logrado conseguir, ¿no?, un camino para encontrarse consigo misma y en muchos casos para convertirse en alguien cualitativamente distinto, algunas de ellas incluso dirían en alguien mejor. Y este renacer, si se puede llamar así, evidentemente no borra el hecho traumático, no borra la vivencia, pero lo que sí que hace es ampliar la narrativa desde un lugar en el que las mujeres tienen más agencia, desde un lugar en el que ellas pueden ver realmente el lugar que ellas tenían, el lugar que tenían los otros, ¿no?, todo lo que ellas sí pudieron hacer y todo lo que no estaba en sus manos, ¿no?, que todo lo que tuvo que ver con un sistema que les falló, que no les cuidó, que no les atendió.
adecuadamente. El libro está dirigido a profesionales, ¿no?, que trabajan en el ámbito perinatal, a las personas que acompañan a las mujeres en este periodo y que algunas veces tienen la dificultad de cómo sostener estas vivencias, ¿no?, sin banalizarlas ni patologizarlas, ¿no?, a quien se pregunta qué camino seguir y también a quienes sospechan que hay cuestiones dentro de la atención perinatal actual que deben ser revisadas, ¿no?, que deben ser sacudidas. Entonces, en este sentido, el libro es una guía para ello, pero también es un libro que está dirigido a las madres, porque creo que muchas pueden reconocer y reconocerse en las palabras que están allí, ponerle nombre a aquella sensación, a aquel malestar, ¿no?, que no acaban de ubicar, que no ha tenido espacio, que no ha tenido reconocimiento. Y desde ese lugar, como ojalá pueda ser un espacio que les reconforte. El aporte principal que he querido tener es el de contribuir sobre todo a que las vivencias de partos traumáticos, dolorosos, difíciles, no queden en el silencio, sino que puedan ser bien acompañadas, ¿sí? Y este libro sirve de guía para ello. Se abre el turno de palabras. No sé si hay alguien que quiera, no solo preguntas, comentarios, lo que, ¿no? Sí, me gustaría, no sé si hablar con el micro o hacer, si os parece. Bueno, lo primero de todo, felicidades. Qué bonito reencuentro con Ivone, contigo, Rosa, que lo teníamos pendiente, y estar aquí con algo tan fantástico que se necesita tanto. Sí que me gustaría aportar desde la profesionalidad y la experiencia de tantos años acompañando embarazo, parto y posparto, la figura de la doula. Porque la figura de la doula es la que está presente, lo digo por los relatos, por la sensibilidad, por la palabra acompañamiento, por la escucha sin juicio, porque estamos desde el principio. O sea, se produce una relación personal, única, que incluso tendría que tener hasta un nombre en el diccionario. Estamos ahí en la casa donde está la mujer desde la primera vez que nos contrata, siguiendo durante el embarazo para luego estar en el parto y para luego hacer esas visitas postparto. Entonces, me gustaría aportar a todo lo que decís, que es increíble y cómo se necesita que figuras como vosotras y como Ivone, que lleva tantos años, resalten esto, que desde mi experiencia el parto no perdona nada. En todos los partos que he acompañado, sale, te dicen que incluso en el embarazo no me lo habían comentado, que han sido maltratadas, que han sido violadas de repente en proceso de parto. Y tú dices, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás ahora tensando la mandíbula desde esa manera, no? Y necesitan expresarlo y una vez que lo han expresado, se abre el parto, ¿no? Es como que no perdona, que todo ahí sucede. Y si hay una persona que ellas sienten, que las está escuchando, que las está acompañando con esa sensibilidad de la vivencia, se abren, se sanan, se cura. No digo que sea la panacea porque es muy complicado y se necesita esa psicología que tenéis también vosotros y tratáis tan profundamente, ¿no? Se abren orgasmos que no se cuentan, no exentos de dolor. O sea, me refiero, hay mujeres que expresan. Recuerdo un caso en concreto de mujeres que expresan el orgasmo varias veces durante el proceso de parto, no exento de dolor físico durante momentos del proceso de parto y complejidades, por ejemplo, en el proceso del expulsivo. Porque en ese momento, después de llegar a casa, de llegar al hospital, pues eso, llegábamos justo ya casi para lo que es el proceso de expulsivo. Encontrarnos con un expulsivo muy largo y dices, ¿qué está pasando? Y ya entrando ginecología, porque protocolo ya está encima, como dicen, aquí pasa algo. Y por ejemplo, decir a la mujer en ese momento que no puede seguir
porque la pérdida anterior que había tenido, que no ha sido trabajada del todo, le viene y no quiere dar paso a ese momento del pujo. Entonces, me acuerdo yo en ese instante que me contaron que llevaban el sonajero, y enseguida acabo, es para que entendáis que la figura de la alumna hay que integrarse en todos los profesionales, porque los que trabajamos en torno a la maternidad es que nos tenemos que dar la mano para que esas vivencias de esas mujeres que son las protagonistas y los que llegan esté lleno de amor, aparte de conocimiento, ¿no? Cada uno con lo nuestro. Y acabo el relato de esta mujer que me dice, me acuerdo que me habían dicho que iban a llevar el sonajero que habían comprado para la pérdida que tuvieron, y a mí me vino ahí como, bueno, algo tenemos que hacer, y estaba ginecología adentro. La matrona, que era maravillosa, en el hospital de Torrejón de Ardoz, que dejan pasar a la abuela y a la pareja. Y ella estaba en la cama, de lado, y yo me agaché, y su pareja estaba detrás. Y entonces me dice, me acuerdo del otro bebé, que no me acuerdo cómo lo nombraba. Y me vino lo del sonajero. Y le dije a la pareja, saca el sonajero, muévelo. Porque es que teníamos de verdad protocolo de ginecología encima ya, después de todo lo bien que iba, de que nos íbamos a una cesárea. Mira, sacó el sonajero, lo hizo así, la mujer sonrió, me acuerdo que me acariciaba con un dedo la piel de la cara, yo estaba de cuclillas en la cama al lado, y dijo, voy a por todas, porque llegamos en el expulsivo, pero quedan como bloqueos ahí, ¿sabes? Que si no tienes un acompañamiento que sepa un poco de la historia del guión, es muy difícil, porque en un hospital es muy difícil. Entonces es de antemano, ¿no? Pues con mucha humildad y amor quería aportar también lo de la figura de la abuela y experiencia desde lo más profesional. Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por estar aquí, por traer la figura de la abuela que está en el libro. Yo quería aclarar porque a lo mejor lo que me habéis desde el principio, el libro no está pensado para psicólogos y psicólogas. Habla de la psicología del parto, pero es para todos los profesionales. Y yo sé que cuando lo leas vas a decir, ah, esto es lo que yo hago, y los comunes, entonces se llama así. Eso es lo que dice la Herrera, que es la matemática del prólogo, y me decía, claro, es que te estás poniendo nombre, teoría, a cosas que yo hacía. Entonces, por supuesto que haces un acompañamiento emocional, y ese acompañamiento a lo mejor es un psicólogo, una psicóloga de la parte perfectamente la figura de la abuela, pero sí que era necesario un libro, nombrar a esto está pasando. Eso por un lado, y luego también quería mencionar los pocos estudios que hay. Uno de los que nos ha llamado la atención, la poca estudiada que está, con el impacto que tenemos que tener. Uno de los puntos que señalamos hay que investigar. Y sí que hacemos mención a bueno, pues en su día la campaña que hubo un poco para desprestigiciar la figura de la abuela en este libro. Recuerdo que salían de parte de hospitales, otras entidades, que todos están en la medida, que por supuesto que es una carga muy grande. Muchas gracias. No, porque os escucho, yo he tenido dos partos y uno fue totalmente diferente uno de otro, ¿no? Uno con el protocolo era muy joven, 27 años, y recuerdo que la matrona se me puso encima para el expulsivo, me pusieron un enema para cagar, me mandaron a callar varias veces. Y en el segundo yo conocí a Yolanda y lo hice con una doula. Pero mi pregunta es, y fue totalmente diferente, fue en Torrejón de Ardoz, en una bañera, la luz, no había luz blanca. Yo decía, pero me dejan poner música, pero me dejan gritar, pero me dejan... y claro, mi pregunta era, ¿cómo esto llega, cómo esta información llega? O sea, si vosotros que estáis ahí pues con toda esta información, bueno, yo he venido porque conozco cariñosamente a Rosa, pero tengo una hija de casi 17 años y mi pregunta es, a las chicas jóvenes, ¿esto llega a algún lugar? O sea, llega porque yo me enteré en el segundo parto, me enteré de causalidad porque hablando con una amiga me dice, pues no sabes lo que es la figura de la doula, y digo, no sabía que podía tener ¿cómo era?
un plan de parto, digo, ¿qué es eso? Un plan de parto, pero yo puedo decir, digo, pero si en el primero me pusieron un enema, me mandaron a callar, vinieron varias veces, ya venga, tienes que expulsarlo. Bueno, me hicieron de todo, me sentaron, bueno, pues muy aparatoso, que luego una está feliz y hace borrón porque ve al bebé y lo tienes y como que parece que todo desaparece, ¿no? Y es verdad que la otra experiencia fue mucho más salvaje y fue una conexión mucho más poderosa de la que hablabas, de conectarme con algo muy potente, ¿no? Mío. Pero fue porque fui acompañada con una doula, que dejaron entrar hasta el último minuto, ya estaba ahí, y eso a mí me daba seguridad. O sea, fui como con la tribu. Y de la otra manera, fui yo solita con mi pareja y te dejas guiar, porque no sabes más. Pues, ¿esto cómo llega? A mí me gustaría que llegara, que aquí a lo mejor hay no sé cuánta gente hay de 20 años para abajo, pero como cómo podéis llegar, no sé, a institutos, o sea, que esto se hablara, que hay una, no sé, o sea, que haya gente joven, que esto llegue a la gente joven. Porque a mí me pilló en el segundo, me hubiera gustado que me pillara en el primero. Me pilló en el primero, pero porque yo tuve con 40. Imagínate cómo llegué también de verde. Esto tiene que ver con lo que comentaba al final de cuando terminamos de escribir el libro, la sensación de que es enfocarlo con las niñas, ¿sabes? O sea, no puede ser que lleguemos al parto sin saber lo que es un parto. O sea, ya no es la vida estructural que está, es que nosotros llegamos con un desconocimiento tremendo de nuestro cuerpo. Que había cosas que decía, pero luego la placenta, y luego no sé qué. Y me sigue pasando, yo tengo una formación de la una decía, y luego la placenta, y no, es una pregunta que hice yo hace 10 años. Entonces, tiene que llegar, y para mí tiene que estar, pues, se habla de educación sexual es todo. O sea, una niña puede no querer ser madre dentro de 15 años, pero tiene que saber lo que es una sociedad. Entonces el foco está puesto ahí y a ello vamos, pero también me da claro porque no puede ser que lleguemos a esos espacios sin saber cómo es fuerte como persona le va a afectar. Yo quiero ampliar también diciendo que, es decir, tiene que haber una educación hacia adentro y una hacia afuera, ¿no? Porque también es, ojo, importante no responsabilizar demasiado a las mujeres sobre el resultado de sus procesos de parto. Entonces también tiene que haber una concienciación de que lo médico, el conocimiento médico también es un conocimiento cultural y que también está atravesado entonces por prejuicios, por estructuras, por violencias simbólicas, ¿no? O sea, como poder saber que el conocimiento médico no es infalible y que hay cosas del conocimiento médico que podemos cuestionar y que podemos hacerlo, ¿no? Efectivamente, si me dejan, sí, ¿no? Eso también es importante poderlo transmitir a los niños y las niñas. Y no solamente respecto al parto, respecto a cualquier cosa, ¿no? Al final, mi hijo algunas veces me dice, es que la profe dice no sé qué, yo digo, pues quéjate, es que no me va a hacer caso, digo, pero quéjate, porque tu voz es muy importante, y a lo mejor no te hace caso, pero si tú te quejas, y se queja el del lado, se queja el del lado, a lo mejor eso acaba resonando en algún lugar. Hola, enhorabuena primero. Y quería aportar en cuestión de esto que es verdad que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que tenemos una palabra para con el médico, o sea, que tenemos como figura de autoridad y que nos tenemos que responsabilizar de nuestra salud en el sentido de que tomemos nuestras decisiones, pero yo lo que sí que veo es que como esto es un proceso de la mujer, tenemos muy claro que para los demás procesos de la salud sí que tomamos la decisión, ¿no? Imagínate, a mí por ejemplo hace años me dijeron que me operara de las anginas, ¿no? Porque tenía muchos procesos. Y yo dije, me voy a operar, ¿no? Dije, no, que no me quiero operar. Entonces ahí tomé la decisión súper clara, pero cuando estamos embarazadas, como no solo somos nosotras, que un bebé, nos han enseñado a que solo importa el bebé, ya que las decisiones ahí no tenemos ni voz ni voto, ¿no? Eso sí que lo veo. La gente es muy consciente de que ante un proceso de cáncer puede decidir tratarse o no tratarse, o hacer una cosa o no, pero ante un embarazo vamos con los ojos cerrados. O sea, nos han inculcado culturalmente que no tenemos voz ni voto porque hay un bebé dentro nuestra que importa más que nosotras. O sea, el objetivo
objetivo nuestro es que nuestro bebé salga vivo, pero nosotros no importamos nada. Entonces eso yo creo que es lo importante a la hora de informar, ¿no? Pues a mí también me pasa, yo acompaño a las mujeres, también soy doula, y tengo muchas alumnas que hacen un entrenamiento para llegar preparadas, ¿no? Para llegar, bueno, más que preparadas, llegar informadas, llegar conectadas a su cuerpo, cambiar su mente. Y las preguntas que hay son las típicas, pero ¿puedo elegir la postura para dar a luz? Pero puedo, y es que me vuela la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo no vas a poder elegir? O sea, ¿por dónde está pasando el proceso? De tu cuerpo, ¿no? Si lo demás lo eliges tú, ¿por qué esto no lo vas a poder elegir? Así que yo creo que es muy diferente entre un proceso de salud normal al embarazo, ¿no? Lo tenemos totalmente cambiado. Estoy de acuerdo con esa narrativa que hay del parto, ¿no? Un imaginario colectivo de que es una situación de riesgo, de peligro, que también del bebé se puede hacer de todo, pues lo que hace que muchas mujeres no sepamos de que podemos pedir una postura a otra, pero a la segunda muerte con miedo. Eso es una situación muy peligrosa. Una de las perspectivas que tenemos en el libro frente a, en un momento más, la vida sexual de la mujer. Es un momento que se cuida y para ser una situación de enfermedad, una situación de salud. Pero hay una cultura y de miedo que es uno de los objetivos también del libro, ¿no? Transformarla en que puede ser el momento más gozoso de tu vida y saber realmente con seguridad. Hay un diario que todos tenemos ahí muy enfocado del miedo al parto. Estamos viendo muchos casos en hospitales, ¿no? Cuando hablamos de esto, es que siempre se habla de la misma pregunta. Siempre hay una sanitaria que levanta la mano y dice, bueno, ya, pero y si el bebé está en el parto, ¿no? Si el bebé está mal y la madre se niega a una intervención, ¿no? Si se niega una cesárea, o se niega una episiotomía, o se niega que le rompen una bolsa, ¿no? Y me hacen siempre esta pregunta, ¿no? Como, bueno, ya, pero ¿y si la madre dice que no? Y yo es que me quedo perpleja, por eso mismo que dices tú, ¿no? Si la mujer se niega, tendrás, como mucho, tendrás que intentar entender qué hay detrás de esa negativa. Porque yo creo que todas las madres, incluso las que van a dar a su bebé en adopción, por la razón que sea, quieren que esos bebés estén bien. Entonces, si una madre se niega una intervención en el parto, lo primero hay que entender lo que es el principio de soberanía sobre tu cuerpo. O sea, lo que has dicho, ¿no? Si un paciente oncológico se niega a una quimioterapia, pues oye, si una mujer se niega a que alguien introduzca a un profesional, le haga un tacto vaginal, ¿por qué no entendemos que eso es sagrado? Si una mujer dice que no quiere que alguien introduzca sus dedos en su vagina, es que esto es lo primero. Entonces, lo segundo es que como profesional sanitaria, si esto a ti te preocupa mucho, que hay madres que se niegan o rechazan intervenciones, para eso están estos libros, ¿sabes? Para poder escuchar desde ahí. Bueno, pues esta mujer está diciendo que no quiere un tacto vaginal, yo que soy su matrona o soy ginecóloga, voy a estudiar, voy a aprender cómo escuchar a estas mujeres, porque igual esta mujer, como sabemos todas, fue violada, me da igual no me lo va a contar a mí, pero para mí esto es sagrado, ¿no? Son mujeres soberanas sobre su cuerpo, pues si la mujer se niega a la intervención que le estás ofreciendo tú como profesión sanitaria, tendremos que conseguir que todos los profesionales sanitarios sepan acompañar esto, sepan respetar esto. Y a veces simplemente es un problema de comunicación, a veces es que tú tienes una información y la mujer tiene otra. Necesita una conversación y tú igual puedes pensar como profesional cómo le explicas a esta mujer que te parece importante o necesario o imprescindible hacer esto, y también le puedes explicar muy bien y desde el respeto, pues si no lo hace, que otras cosas igual te pueden hacer, ¿no? Pero siempre como que me choca lo difícil que es entender esto. Desde qué lugar hemos ejercido, ¿no? la práctica clínica. Es como, ¿por qué nos ofende tanto, ¿no? Que alguien rechace una intervención, una mujer de parto rechace una intervención? Eso es como impensable todavía. Así que bueno, hay mucha pedagogía que hacer, pero yo creo que estos libros, ¿no? Todo este tema, ¿no? Que explica también Rosa su libro, ¿no? Todas, ya lo has comentado tú también, Yolanda, las distorsias emocionales, ¿no? Todo lo que le puede estar pasando a una mujer en un trabajo de parto, con este estado de alterar conciencia. O sea, todo lo que hay un universo de cosas que pueden estar pasando ahí, pero evidentemente también quiero reconocer esto, que la mayoría de los profesionales no nos han enseñado esto. Que mucha gente sale de una carrera de enfermería y luego hace un MEI, va a ser matrona y no han oído hablar de esto, y no te cuento ya los ginecólogos. Entonces, bueno, pues es maravilloso tener estos libros. Me
incluso la formación avanzada de parto, las matronas, ginecólogas, enfermeras, radicos, almacenadas, porque nadie va con todo eso montado. Sí, no, bueno, un poco en el hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que es tan interesante que los libros que van apareciendo pongan nombre a lo que está como en el lado oscuro, ¿no? En la sombra, ¿no? Pero queremos luz y cómo lo hacemos en distintos lugares, ¿no? Porque volviendo a los relatos, ¿no? Con un padre que estuve acompañando una vez en un hospital y en un momento dado yo estaba con la mujer, a la que conocía bastante, y bueno, pues hubo una intervención que tuvieron que hacerle, y la intervención fue muy dolorosa para ella y veías que el equipo, vamos a trabajar con equipos, entonces equipos médicos como que sabes lo que les está pasando, ¿no? Como que están incómodos, que no entienden qué les pasa. Y entonces en un momento dado me pude acercar a la matrona y le dije, es que esta mujer tiene historia de violencia. Solo le dije eso, solo eso. Que tú sabes lo que ella se imaginó, pensó, se le pasó por su cabeza, historia de violencia, vamos, que levante aquí que no la tenga, porque vamos, o sea, no sé si existe alguien que no tenga historia de violencia, pero bueno. Le dije estas palabras, claro, en el hospital la historia de violencia la llevaba ya pasando ahí todo el rato, pero bueno, algo en ella cambió porque alguien estaba diciendo algo que podía estar pasando y que le asustó lo suficiente para que hiciera un cambio en su atención. Y a partir de ese momento la atención fue delicadísima y maravillosa. Que dices, bueno, porque no la hacéis así de delicada siempre, o sea, es que no era hacer nada especial, nada más que un poquito de atención, un poquito de delicadeza. Y bueno, pues eso me parece, bueno, hay veces que la de salud, ¿no? Puede dar una pequeña gotita, ¿no? Que es eso, ¿no? Pues una vez alguien me dijo, alguien que explique lo que está pasando, pues Sí, de hecho, una de las cosas que explica también aquí es que precisamente esto, ¿no? ¿Quién no ha tenido una experiencia de violencia? Y la mayoría de las mujeres no lo contamos.